Hola, en esta oportunidad tendremos un podcast académico encaminado al vínculo entre teoría e hipótesis o supuestos teóricos dentro de la asignatura Bases Científicas en la Educación Educativa del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En esta oportunidad, quien los acompañará es Jorge Alberto Lota y quien les habla, Marjorie Salas. Muchas gracias. Para dar inicio a nuestro podcast sobre temas encaminados a los procesos de investigación, Marjorie, cuéntanos, ¿qué es el marco teórico y cuál es su función? Claro que sí, Jorge. Para Hernández y Mendoza 2018, el marco teórico puede entenderse como el resultado de una revisión organizada y selectiva de la literatura que está relacionada directamente con el problema de investigación. Su construcción implica consultar teorías, consultar investigaciones, antecedentes y resultados de estudios anteriores que permitan conocer qué se sabe sobre ese fenómeno que deseamos investigar. También consiste en seleccionar, organizar y analizar información que sea relevante para sustentar el estudio. Su función principal es ayudar a orientar una investigación, a prevenir errores que se hayan presentado en estudios anteriores, pero también a ampliar el conocimiento que tenemos sobre ese problema y proporcionar una base para lograr interpretar posteriormente los estudios. Asimismo, permite reconocer qué aspectos han sido suficientemente estudiados y cuáles requieren nuevas investigaciones. Por esto es importante que la construcción del marco teórico debe mantenerse vinculada con el problema que se haya planteado. No es necesariamente incluir toda la información que se tenga sobre un tema, sino aquella que realmente contribuya a comprender y fundamentar el problema en específico que tengamos en una investigación. Ahora, Jorge, cuéntanos qué son las hipótesis o supuestos teóricos y cómo se relacionan con el marco teórico. Gracias, Marjorie, por tu pregunta. En cuanto a la definición de aquello que debemos entender por hipótesis, tenemos primero la de Sampieri 2018 que nos dice que la hipótesis son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado que se formulan como proposiciones o afirmaciones. Regularmente relacionan variables o pronostican algo. En cuanto a Abad et al. 2021, podríamos definirla como una conjetura, enunciado, proposición, suposición o solución previa o anticipada al problema de la investigación. Y por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal conjetura, proposición, supuesto, es decir, la hipótesis planteada. Según Sampieri, hay 4 tipos de hipótesis. La primera, hipótesis de investigación; la segunda, hipótesis nulas; la tercera, hipótesis alternativas; y la cuarta, hipótesis estadística. Luego de definirlas, ahora miremos qué relación o diferencia tienen con los supuestos teóricos. Pues bien, las hipótesis son planteadas para estudios de carácter cuantitativo y los supuestos teóricos para los estudios de carácter cualitativo, en atención a que corresponde a las categorías de análisis de este tipo de estudios. Finalmente, respondiendo a la pregunta sobre la relación entre la hipótesis y el marco teórico, debemos entender que una vez planteado el problema, el investigador debe examinar lo que ha indagado previamente y así construye el marco teórico del cual deriva una o varias hipótesis y las somete a prueba, si son verdaderas o no, mediante el diseño de investigación apropiado. Van posterior a la construcción del marco teórico y dan línea desde el marco teórico para corroborar o no dichas afirmaciones. Ahora, Marjorie, ¿nos podrías compartir un ejemplo sobre cómo se vería esta relación entre marco teórico e hipótesis en un tema educativo? Claro que sí, Jorge. Podemos observar esta relación por medio de un ejemplo cercano al contexto escolar y de los docentes. Supongamos que queremos investigar la relación que hay entre el acompañamiento familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de primaria. Para poder construir el marco teórico sería necesario revisar investigaciones sobre el acompañamiento familiar, la participación de las familias en los procesos educativos,
el rendimiento académico y de paso que estudios previos hayan sido analizados y tengan estas posibles relaciones entre estas dos variables. Esta revisión permitiría identificar conceptos, antecedentes y resultados obtenidos por otros investigadores. Si la literatura revisada me brinda fundamentos suficientes para considerar que ambas variables están relacionadas, podríamos formular una hipótesis como: a mayor acompañamiento familiar en las actividades escolares, mayor rendimiento académico de los estudiantes de segundo de primaria. En este caso tenemos dos variables: acompañamiento familiar y rendimiento académico. La hipótesis establece una relación entre ellas, pero no necesariamente afirma que una sea la causa de otra. Por esta razón correspondería a una hipótesis correlacional. Este tipo de hipótesis establecen asociaciones entre dos o más variables, pero una no implica necesariamente que afecte a la otra. Así podemos observar claramente la secuencia. Primero surge el problema de investigación, posteriormente se realiza una revisión de la literatura y se construye el marco teórico, y a partir de estos elementos puede fundamentarse la formulación de una hipótesis que posteriormente será contrastada con los datos. A modo de conclusión y en atención al tema trabajado durante esta semana sobre el marco teórico, las hipótesis, los supuestos teóricos y cómo la relación entre estos se visibiliza en un tema educativo, es importante reconocer que todo proceso de diseño de investigación implica procesualidad y constancia, dado que aun cuando el marco teórico esté bien sustentado y las hipótesis planteadas se hayan estructurado según los criterios que la comunidad científica reconoce, no siempre la investigación tomará el rumbo que se le depara y se tendrá, como es debido, que reformular la hipótesis hasta que se configuren los resultados según cómo se va dando el ritmo de la investigación y no a partir del sesgo que pueda tener el investigador, porque de suyo le hará viciar los resultados y no ver con claridad las acciones que realmente debe realizar. Agradecemos, maestra, por su atención. Feliz tarde.